En el año 1989 ocurrió uno de los acontecimientos más grandes del siglo XX. Este acontecimiento fue la caída del muro de Berlín. ¿Alguien recuerda eso? En Alemania. Durante décadas ese muro dividió no solo una ciudad, sino que también dividió familias, pensamientos, estilos de vida. Muchísimas cosas que las personas pudieron hacer fueron divididas por el muro de Berlín. Cuando finalmente el muro cayó, la libertad dejó de ser una idea lejana y empezó a convertirse en una realidad disponible para todos. El muro cayó y la libertad se convirtió en disponible. Algo ocurrió. Mientras muchas personas no cruzaron inmediatamente al otro lado, no porque no pudieran, no porque se lo impedían, sino porque después de tantos años estar viviendo limitados, no sabían cómo vivir en libertad. La posibilidad estaba frente a ellos, pero su mentalidad aún no había cambiado. Por eso, el creyente que anhela el reino de Dios no solo espera en el futuro, sino que lo experimenta hoy, aquí. Y ahora, digan conmigo, y ahora. Yo creo que una de las cosas más importantes para el ser humano es que pueda comprender que el reino de Dios está aquí, que Jesús dijo, venga tu reino. ¿Qué dijo Jesús? Dígale al que tiene al lado, Jesús dijo, venga tu reino. Jesús no nos enseñó a nosotros a orar por cualquier cosa. Él enseñó a orar por el reino de Dios. ¿Cómo enseñó a orar? Veamos entonces cómo es que un creyente empieza a experimentar el reino de Dios en su vida. ¿Alguien aquí quiere experimentar el reino de Dios en su vida? A ver, déjeme ver la mano levantada. Vamos entonces a la palabra Lucas capítulo 11, versos del 1 al 3. Si usted viene por primera vez, allí los amigos pueden prestarle una Biblia para que usted lea. Si usted ya viene regularmente a la iglesia y hace parte y no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano que sí haya traído Biblia. Si la tiene en su celular, póngalo a leer. Amén. Lucas capítulo 11. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dádnoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. Qué dolor de cabeza ese texto. ¿Lo repito? Va de nuevo. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese texto representa la estructura de oración. Jesús no dijo esto para que nosotros lo recitemos. Él dio una estructura de cómo orar. Entonces arranca todo diciendo, Padre nuestro que estás en ¿dónde? Tu nombre sea santificado, seas glorificado en los cielos por lo que has creado, por lo que has hecho, porque vemos la creación y te vemos a ti.
Que vemos tu gloria cuando contemplamos los cielos, aquellas nubes que se sostienen, que no sabemos cómo. Allí dice tu palabra que por allí te paseas entre las nubes. El que camina entre las nubes, dice la Escritura. Y después dice, venga tu reino. Da la idea de que Él es el rey y que tiene un reino. Pero da la idea de que el reino debe venir a nosotros, estar en nosotros. Por eso, como primer punto, quiero compartirles que el reino se manifiesta en los que lo buscan en oración. Si a alguno de ustedes no les gusta orar, pues debería empezar a orar, porque la oración es el camino hacia el reino de Dios. Jesús ora, los discípulos observan y desean aprender. Ahora, Jesús sigue narrando y dice, mas cuando oréis. Eso es una palabra instructiva que nos está diciendo a nosotros. El cuando es una opción. Pero entonces, cuando oréis no es una opción que descansa en nosotros. Que descansa en Dios, sino que descansa en nosotros. Mas tú, cuando ores, o sea, cuando decidas orar, cuando te nazca orar, cuando vayas a orar, ¿es decisión de quién? De nosotros. Toque al que tiene al lado y dígale, orar es tu decisión. Ahora, ese cuando oréis no es opcional, es una práctica continua, es de siempre, es de practicarla. Y lo primero que le enseña después de orar es, venga tu reino, que se haga tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Es importante esto porque a veces pensamos que Dios es un Dios aislado de nosotros. Y la idea de contemplar al Padre Celestial en el cielo es porque Jesús lo enseñó a ver así. Pero cuando Jesús vino, Él enseñó que Él iba a morar en medio de nosotros. Es más, desde el Antiguo Testamento, la idea original de Dios fue, yo moraré en medio de vosotros. Dice, y ustedes me serán mi pueblo y yo seré para vosotros vuestro Dios y caminaré en medio de vosotros. La idea de Dios es cercanía. La idea de Dios es estar junto a, estar siempre. Hay una unidad entre Dios y el creyente. Y ahora ora, venga tu reino. Es que el reino no se experimenta por casualidad, es que se busca con intención. El texto me está diciendo que oremos pidiendo que venga el reino. Ahora, esto ha tenido muy mala interpretación a lo largo de los años, porque aunque el reino se manifiesta echando fuera demonios, sanando a los enfermos, sanando a los quebrantados de corazón, con el poder sobrenatural de Dios, hay algunas personas que a lo largo del mundo han usado el reino de Dios para crear una doctrina manipulando al creyente, pensando que como el reino vive en nosotros, entonces nosotros somos pequeños reyes. Dios nos guarde de eso. Nosotros vivimos en un reino donde tenemos un rey, y ese es el reino de Dios. Lo tremendo de esto es que ese rey volverá. Volverá por nosotros. No puedes obtener los resultados del reino sin buscar al rey, sin adorarle. Por eso, deja de orar tanto por problemas, necesidades y situaciones y dedícate a atender al rey. De nuevo, deja de orar tanto por problemas, necesidades y situaciones. Y entonces ahora enfócate en adorar al rey, en pedir el reino. Porque normalmente no fuimos enseñados a pedir el reino.
Es un término que cuando se introduce dentro de la iglesia, a la iglesia le cuesta entenderlo. Pero venga tu reino y hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Es el deseo de Dios. Es que Dios manifieste su voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Le voy a hablar de algo que se puede manifestar: paz. La paz viene del cielo, pero no la paz, paz. La paz viene del cielo. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. O sea, les dijo de frente: ustedes van a vivir cosas difíciles, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo, al sistema, lo que esto conviene aquí en esta tierra. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, con una vela, con unos panties amarillos, comiendo uvas en diciembre, tomando lorazepam, clonazepam, fluoxetina. Yo no la doy de esa manera. De adormecimiento, es una realidad de tranquilidad en medio de la turbación. Y esa es la paz que tú necesitas. Que el mundo se esté cayendo a pedazos y tú estés tranquilo. ¿Alguien necesita esa paz? Toque al que tiene al lado y le dígale: ve, te están hablando. Escuche el segundo punto. El reino se manifiesta en los que se someten a su gobierno. Entonces, hágase tu voluntad. Lo que está tratando de decirnos es que tu gobierno venga aquí, que gobiernes. Entonces ya no me mando solo, ahora hago lo que tú dices. No podemos decir venga tu reino y rechazar hágase tu voluntad. Santo, estoy tirando código. No podemos decirle a Dios venga tu reino. O sea, imagínese usted allí. Imagínese, vea, póngale cuidado. Usted tiene una novia que usted sabe que esa no le conviene, que su mamá le ha dicho que no, que su papá le ha dicho que no. Usted tiene un novio que ese no es, y su mamá y todo el mundo dice, usted vino a la iglesia y dice: yo lo voy a convertir. ¿En qué? Y entonces está usted perseverando y está usted orando ahí en la mañana. Está orando: Señor, y te pido por Francasio, por Disturbia. Te pido por ella, Señor. Y como dijo el pastor el domingo, venga tu reino. Y el Señor dice: pero haz mi voluntad. Apártate del yugo desigual. No, no. Señor, de eso me encargo yo. No, no. Cuando pedimos el reino, tenemos que hacer su voluntad. Por eso caminar con Dios es hacer su voluntad. Yo decido tener una sola esposa y quedarme con una sola esposa y cumplir lo que la Biblia dice: hombre de una sola mujer hasta el final. Y si yo decido eso es porque yo sé que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, pastor, a mí me hubiera gustado, pero a mí se me dañó el matrimonio, se nos acabó el amor, se rompió. Bueno, todo lo que pasó, listo, está bien. Pero el deseo de Dios es que hagamos su voluntad, porque haciendo su voluntad recibiremos el respaldo que viene por obedecerle a Él. La voluntad de Dios tiene una connotación importante y es buena, agradable y perfecta. A ver, repita conmigo: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
La mayoría de nosotros los adultos nos dañamos por los traumas de la infancia. Y dañamos a nuestros hijos por los traumas de nosotros más los que nosotros les brindamos. Entonces son un poco de adultos traumados. Digan conmigo, pero Dios quita el trauma. Dios lo quita. Que mi papá me puso a trabajar desde los 4 años, que yo desde los 4 años cargo un bulto de cemento. Hay que soltar eso. Hay que soltarlo. Escúchenme, el reino no es una emoción. El reino es un gobierno. ¿Es un qué? Donde Dios no gobierna, el reino no se establece. De nuevo, donde el reino no gobierna, el reino no se establece. O sea, usted puede venir a la iglesia, pero eso no lo hace parte del reino. Es cuando usted se somete al gobierno de Dios, no del pastor, no de la iglesia, de Dios. A ver, dígame alguno de ustedes, ¿a usted le han entregado aquí en la iglesia algún listado de lo que usted no debe hacer? Nunca. Jamás lo hemos hecho. Pero cuando usted empieza a buscar a Dios, usted se da cuenta de lo que debe y lo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra, ese es el manual. Amén. El reino de Dios, y esto es importante establecer este principio, el reino de Dios no vino a servirnos, vino a gobernarnos. Porque hay gente que piensa que Dios es su sirviente. Y usted dice, pastor, pero ¿usted por qué sale con esas cosas tan exageradas? Mire, hay gente que cree que ellos le pueden ordenar a Dios qué hacer. Y usted dice, ¿en serio? Pues sí, y hay iglesias que predican eso. Y es que ordenan y todo, que si es que Señor, hazle la muela. El otro perdió la muela por estar mascando chicle y no cepillarse. No hazte la muela, no, hazle la muela. Y entonces pensamos que nosotros podemos ordenarle a Dios. Hay gente que piensa que Dios es su sirviente. Hay cristianos que oran ordenándole a Dios. Entonces usted a veces escucha gente que dice, y yo ordeno en el nombre de Cristo y declaro que la palabra. Y uno dice, ¿de dónde sacó eso? Y yo declaro que yo no sé qué. Decreto también. Yo decreto. Cuando usted escuche que digan yo declaro, usted dígale yo detigo. Mis amados, Jesús mismo está enseñando. Él es el rey, Él tiene un padre y vino a enseñar. Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Nos dio siempre por la escritura la vislumbre de que Él tenía un padre, que Él hacía parte de un gobierno, que a Él también era gobernado. Es más, que el Espíritu Santo que vivía sobre Él lo llevaba a cumplir a cabalidad la ley de Dios en la tierra. Que era 100% humano, 100% Dios. Caminaba, se cansaba, pero también tenía el hálito divino o el aliento divino. No hay bendición sin obediencia, no hay protección sin rendición y no hay respaldo sin someternos. Por ejemplo, una palabra que no le gusta a ninguna de las mujeres de este siglo: someteos a vuestros maridos. ¿Cómo? ¿Eso dice la Biblia? ¿A dónde para borrarlo? Pero la resistencia del texto es porque quizás hay hombres que quieren someter a las mujeres a hacer lo malo o a decir algo o a hacer algo en contra de su voluntad. Y es que el sometimiento es sencillo, mire. Dios planea esto en la familia. Dice,
Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza del hogar. No escuché ni un amén. El hombre es la cabeza del hogar. Entonces, ¿qué ventaja le da eso a usted, mujer? Que cuando hay algo en la casa, el primero que Dios mira es a él. Entonces, por causa de hombres flojos, llenos de pereza, miedosos, es que hay mujeres que toman la rienda. Entonces, el resultado de que la mujer tome la rienda del hogar es una mujer cansada, fatigada, que todo lo hace, que todo lo puede, que todo lo soporta. Nadie como yo. Pero eso es ¿por qué? Porque el hombre se dio el liderazgo. Pero aquí en la iglesia le tengo una noticia. Cuando yo convoco a hacer aseo, los que vienen son los hombres. A ver, mujeres de aquí, ¿son mentiras o es verdad el pastor? Cuando hacemos una actividad, los hombres van a la cabeza. Cuando hacemos cualquier cosa, los hombres están sirviendo. En esta iglesia hemos levantado hombres que se ponen sus pantalones y dicen: yo soy el que respondo en mi casa. Lo bueno es que ya no veo codos ni nada. El reino se manifiesta en lo que dependen de Dios diariamente. Escuchen esto. Usted no puede pedir el reino y vivir como si usted fuera el rey. Porque para usted ser el rey tiene que cargar una cruz y una corona de espinas y morir por todos nosotros. Y a duras penas moriría usted por sus hijos. Por nosotros no creo. Si a usted le pidieran la sangre de su hijo para salvarlos a todos, usted podría decir: qué pena, pero sorry, no es conmigo. Lleva tu carga, bebé. Por eso el Padre Celestial envía a Jesucristo, muere por nosotros y quita de en medio el pecado. No, eso es una buena noticia, por Dios. Y dice: el pan de cada día, dándolo ¿cuándo? Recuerde que cuando usted le enseñaron el Padre Nuestro no decía así. ¿Cómo decía el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Eso de qué le da idea a usted? Pero cuando usted dice el pan de cada día, dándolo ¿cuándo? Viene, prum. Habla de que el rey es capaz de suplir completamente la necesidad. Ay, Dios mío, ¿hay algún evangélico aquí hoy todavía? Eso le está diciendo a usted que Dios no le va a mandar un mercadito, lo va a hacer abundar. Ay, Dios mío. ¿Cuántos de aquí han estado en la mala y le han dado un mercado que le ha alcanzado, mejor dicho, hasta para todo? Yo les he contado la historia de mi casa, que en mi nevera el tomate y las cebollas son inmortales. Le voy a contar es, cuando estuvimos en necesidad, mi esposa y yo, mi hija estaba muy pequeña y mi hija no le gustaba el tetero y no le quedaba otra pues que tomar de la leche de la mamá. Pero la mamá no le bajaba y mi mamá le dio que maduro con yo no sé qué, que alfalfa, que eso le dieron de todo. No quedó de otra. Impuse mis manos. Señor, que le baje leche hasta que sobreabunde. Profeticé sobre mi esposa.
Vea, mi hija comió de su madre hasta los 3 años y medio. La dejó sin calcio para Santiago. Le cuento otra. En medio de esa necesidad, yo salía y conseguía 5,000 para un muslo o 2 muslos de pollo. A veces nos partíamos el muslo entre los dos. Y el tomate y la cebolla. Y un día cualquiera estaba yo ofendido. Digo, pues que no puede ser que yo esté viviendo, Dios mío, esta necesidad tan brava. ¿Cómo voy a vivir esto? Y me paré en la nevera. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que aquí, como a mí me encanta tanto el guiso y el bistec, que aquí no falte ni el tomate ni la cebolla. Que abunde, Señor, tu gracia. Y bueno, Dios es testigo. Yo normalmente cuando tengo una necesidad, yo no le digo a nadie. No le hablo a nadie. Digo, Señor, si tú vas a enviar a alguien, muéstrale. Ni tampoco llego a la iglesia y ¿cómo está, pastor? Sin mercado, pero amén. No. Llego con la mejor actitud, a nadie le muestro nada. No muestro ninguna señal de que algo falta en mi casa. Y recuerdo que mis padres llegaron con un mercadísimo. Y escúcheme, hasta el día de hoy, que gracias a Dios eso no falta, cebolla y tomate nunca se acaban. Mi esposa me dice, yo lo voy a vigilar a ver si es que usted echa un poco. Y yo me paro adelante y le digo, mire, 1, 2, 3, 4, 5. Y tapo la bolsa ahí. Lo mismo hago con las cebollas. Y duran, ni se acaban. También le enseñé al pastor Enar, una vez me dijo que se le había acabado el gas. Pastor, ¿qué hago? Es que se me acabó el gas. Y le dije, mi socio, yo cuando estaba en ese tiempo lloraba hasta por el gas. Impóngale las manos a esa pipa de gas, hermano. Pastor, es que ella ni sale, hace. Hermano, tenga fe. Y se iba el pastor. Uy, pastor, alcancé a hacer el almuerzo y todo. Y esta tarde me traen la otra pipa. Bendito Dios, me dieron. Le enseñé al pastor cómo era que yo hacía en medio de la necesidad. Porque si él no tenía para la pipa, en cambio que yo tampoco. El pan de cada día, eso habla de dependencia, de confianza, de relación diaria, de hablar con el Señor. Si usted se crea en su mente el tener un Dios bombero que le suple solamente sus necesidades, usted no va a disfrutar de la grandeza de Dios. Dios es Dios en la abundancia, en la escasez, en la muerte, en la enfermedad, en la vida, en la riqueza. Sigue siendo Dios. Entonces yo voy a orar para que Dios haga. No ore por eso, disfrute de Él. Bendígalo, Señor. Te doy gracias por lo que me has dado. Gracias por mi marido. Bendícelo, por favor. Mire, querida mujer, si su esposo no se encarga de nada en la casa, si su esposo todavía es que 50 y 50 y eso, aquí se vuelve un varón. Gloria a Dios, ¿fue que gritaron por ahí? Bendito el Señor. Los hombres de aquí no andan depilándose las cejas, nada de eso. Portaos varonilmente.
Escúcheme, el reino de Dios no es un evento, no es algo de un día. Es algo que se vive día a día. Digan conmigo, día a día. Cuando uno vive con el reino, uno aprende a cómo se establece el reino en otra gente. Escúcheme, se lo voy a dar por experiencia propia. Ayer estaba en la panadería con mi esposa desayunando. Y estábamos desayunando allí cuando de repente yo empiezo a escuchar unas guitarras y eso y una melodía. Pero desde que empezaron a tocar yo dije, esta gente es cristiana, esta gente no. Pero yo no había volteado a mirar. Cuando empiezan a cantar una canción que habla de que la creación así con un requinto y con una guitarra, Dios mío, yo decía, wow. Y eran dos personas que no estaban tocando por dinero, sino que estaban evangelizando, pero lo hacían a través de la música. Y eso era, ¿cómo diría yo? A ver, esa música es música de cuerda que ustedes escuchaban. Hay una canción colombiana que dice, yo quiero un aguardiente de caña. Algo así era eso. Por ahí sonaba. Eso es eso, como un bambú. Qué cosa tan maravillosa. Escúchenme, mire. Esa gente llegó a tocar, a exaltar el nombre de Dios, del reino de Dios ahí. Y la gente empezó a poner cuidado. Se quedaron parados mirando. Y todo el mundo miraba. Y él decía, bueno, familias, el Señor les bendiga, qué bueno que estén desayunando porque hay gente que está sin comer. Qué bueno que tenga salud. Y empieza a evangelizar ese hombre allí. Yo le dije a mi esposa, saca 5,000 y dale, amor. Esta gente está ungida. Y decía, esa es la manera, porque yo iba a predicar el mensaje de hoy, esa es la manera como el reino de Dios afecta este mundo. Y la canción decía, porque las nubes, porque los ríos que riegan la tierra cuentan de la grandeza del Rey de la Gloria, que un día volverá a decir. Pero nosotros manifestamos el reino. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque cuando el justo ora, la gente de este mundo aprende justicia. ¿Quiere usted ser alguien que manifieste el reino? Es más, le tengo una noticia, usted ya lo es. Si usted es una persona correcta, íntegra, usted es alguien que manifiesta los valores del reino de Dios. Dios no nos está invitando esta mañana a un toque ocasional, a una experiencia emocional, no. Dios nos está llamando a una vida dependientes de Él. Que dependamos 100% de Él. Porque Él es capaz de librarnos de la muerte, la enfermedad, las drogas, de todas las cosas que nos evitan que nuestra vida pueda crecer y avanzar. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros manifestamos el reino? ¿Qué pasa si usted manifiesta el reino en su trabajo? ¿Cómo lo manifiesta usted? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, excelente, como para Dios y no como para los hombres. ¿Qué pasa si en su trabajo usted trabaja para Dios y no para el ojo humano? ¿Qué pasa si usted lo que hace lo hace excelente para Dios y no para el ojo humano? Pues el resultado, es más, consejo financiero y empresarial gratis, pues aproveche hoy. Yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿cómo hacemos para que los negocios que se tienen en la iglesia crezcan? Y el Señor me dice, el mismo principio. Si ustedes les lavaron los pies para servirme, vayan y laven los pies de este mundo.
El servicio, hijo, es el arma con el que los negocios crecen. En ese orden de ideas, nosotros le servimos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando usted pasa esto al plano de este mundo y usted se convierte en alguien servicial que sirve a la gente, eso detona en que venga de alguna manera una cosecha de su servicio y de su trabajo. Porque usted no lo está haciendo solo por dinero, usted le está sirviendo a la gente. Le tengo una noticia a usted, amado empresario, pequeño comerciante, grande comerciante, futuro comerciante. El servicio a través de las empresas hace que la economía se fortalezca. Usted es responsable. Cuando usted es empresario, usted es responsable de personas, de familias. Cuando usted paga su nómina, usted está sirviendo a la gente, a familias, para que ellas alcancen su propósito y el negocio pueda seguir existiendo para dar empleo a otros. ¿Usted está consciente de que Dios lo llamó a su reino? ¿Usted está consciente de que Dios quiere ser su rey? ¿Usted está consciente de que Dios quiere establecer en usted su gobierno? Pastor, pero es que a mí me cuesta trabajo, hay cosas que yo no puedo dejar. Pero es que no te estamos hablando de las cosas que tienes que dejar. Te estamos hablando que sencillamente dejes que Dios gobierne tu vida. Que rindas. Pastor, a mí me ha ido tan mal en el amor. Pues claro, lo has hecho vos. Si te ha ido tan mal en el amor, la culpa es tuya, no de Dios. Mire, la esperanza de todos los solteros. A ver, los solteros es un grito de júbilo. No, uy, qué hueso. Es que tan graves, pues. A ver, los solteros ahí, denme un grito ahí de júbilo. A ver. La esperanza para aquel hombre o aquella mujer que le ha ido mal en el amor es la mujer samaritana. Cuando usted lee Juan 4, usted se da cuenta que en Jesús hay esperanza para conseguir el que es o la que es. Jesús la mira de frente y le dice: mujer, 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido. Y ella lo mira y le dice: uy, ahora veo que eres profeta. Le llegó profundo. Ninguno tuvo. ¿Qué cree usted que llegó a hacer esa mujer cuando llegó a la casa? Te nombraron como el sexto. Tenía problemas. Es una persona, se llama Jesucristo. Cuando encontramos ese amor, no tenemos que estar rogando a nadie. Tres evidencias claras de que el reino de Dios está en tu vida. Lo buscas, te sometes y dependes de Él. Si falta alguna de esas, es porque el reino no se está manifestando completamente. Pregunta de reflexión para finalizar el mensaje: ¿estás buscando el reino o soluciones? ¿Estás sometiéndote o solo estás pidiendo? ¿Dependes de Dios o solo lo buscas cuando lo necesitas? Dios anhela, es su mayor deseo, que Él pueda gobernar tu vida, mi vida. Porque les digo algo: ninguno de nosotros llegó a una iglesia porque estaba bien, estaba mal. O sea, usted en el fondo sabe que usted estaba mal. Es más, usted sabe que aún viniendo a la iglesia
Y estando años, hay cosas adentro suyo que estaban mal, pero que solo Dios las sabe y Él las puede corregir. Y Dios las va a corregir. Que Dios gobierne nuestros corazones, iglesia. Que la paz de Dios nos llene, que podamos confiar en Él, que se convierta Él en la primera cita que tenemos en la mañana. Que usted abra sus ojos, inmediatamente diga: Señor, gracias por este día. La gente tiene que saber que somos diferentes, que somos distintos. Todos los papás del equipo de nosotros saben que yo soy pastor. ¿Usted se imagina donde yo me hubiera ido ahí al ring? ¡Ja! Y es que pastor es, míralo. Ahí hubiera salido en TikTok: pastor se agarra pelea en fútbol. Porque la gente está esperando la caída de uno. Sí, el mundo está esperando la caída. Toque al que tiene al lado y dígale: vos no vas a dar papaya. Mantenete firme, dígale. Pónganse de pie y démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben? Es bueno saber para todos nosotros que Dios no es teoría, que Dios es práctica, es vivir, es hacer. ¿Cuántos de ustedes aquí se han equivocado en la vida? A ver, déjenme ver la mano levantada. Bueno, Dios nos ha dado oportunidad de volver a comenzar. Y hoy es el día para volver a comenzar. Vamos a pedirle a Dios esta mañana que se abra el cielo, que Él venga sobre nosotros, que su reino se establezca en nosotros. Amén. Allí cierre sus ojos, Señor.